Hoy todo el mundo como que quiere su abrazo, ¿no? Sí. Qué bueno, me parece muy bien. Miren, estamos ya en la quinta semana de esta serie, Si quieres caminar sobre las aguas. Lo que hemos estado estudiando en esta serie es qué es lo que pasa en la vida de la gente que está dispuesta a caminar sobre el agua, ¿no? Es decir, la gente que está dispuesta a hacer cosas porque oye el llamado de Dios, pero que somos conscientes que no podríamos hacer por nosotros solos. Entonces, vamos ya en la quinta semana y vamos a llegar el día de hoy a una parte de la historia que la verdad, se los voy a adelantar, no nos gusta, porque vamos a llegar al momento en el que Pedro va a enfrentar la tormenta. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que debería de suceder, ¿okay? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te amamos, Señor, te damos tantas gracias por esta familia en Cristo que tú nos has dado, por el privilegio que significa poder venir a estudiar tu palabra, recibir directo de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por el amor que has mostrado para todos nosotros en tu Hijo Jesucristo, Señor, dándonos acceso directo a ti. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestro corazón el día de hoy, que nos prepares para recibir esta palabra. Yo sé, Señor, que estamos en un mundo en donde vamos a vivir incontables tormentas. Son cosas que no nos gusta ser conscientes de ello, pero pues, al mismo tiempo sabemos qué es lo que va a suceder y sabemos que tu palabra nos enseña la manera, Señor, en que tenemos que enfrentar estas cosas. Así es de que te pedimos que nos abras los ojos, que nos mandes esa palabra que tanto necesitamos y que haga su trabajo milagroso de transformación, que el día de hoy salgamos todos de aquí transformados, conociéndote mejor y amándote más. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues miren, nos quedamos la semana pasada en el momento en que Pedro sale de la barca, da su paso de fe, se para encima del agua. Y miren, yo no sé si ustedes han dado alguna vez pasos de fe de ese tipo, pero normalmente cuando tú das un paso de fe, sales de la barca y sientes que no te hundes en ese momento, eso nos llena de emoción, ¿no? O sea, te paras ahí y dices, wow, esto está funcionando, ¿no? Y la realidad es que yo creo que la mayor parte de nosotros nos gustaría que la continuación en esa parte en la Biblia dijera que Pedro se paró en el agua, empezó a caminar y cada vez caminó más rápido hasta que empezó a correr hasta Cristo, llegó, lo abrazó, hicieron la ola entre los dos, ¿no? Pero eso no es lo que dice, ¿no? Lo que nos dice en Mateo 14:30 es: pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y yo no sé si ese pasaje, esa parte de la historia los desconcierta un poco. Es desconcertante porque de alguna manera piensas, pues ya pasó la parte más difícil, ¿no? O sea, ¿no era lo más complicado tener la suficiente fe para salirte y pararte en agua? Y ya que te saliste y te paraste y viste que no te hundes, ¿no eres consciente entonces de que como que las leyes físicas no están operando y entonces pues la tormenta ya no te hace ni cosquillas? ¿Por qué le dio tanto miedo a Pedro? Yo creo que la razón por la que Dios quería que leyéramos esa frase es por lo siguiente. Fíjese, quería que tuviéramos esto en mente y es lo que dice su programa. Dice: aún para quien da pasos de fe, las tormentas pueden ser perturbadoras. O sea, aún para la gente que escucha la voz de Dios, sigue su llamado en fe, en el momento en que se sale de la barca y empieza a caminar, cuando siente el viento en la cara, cuando de pronto empezamos a sentir las tormentas de frente, ¿verdad? Eso nos perturba, nos distrae. ¿Se dan cuenta cómo eso es exactamente lo que nos pasa? Dice, muchos de nosotros nos lanzamos a la gran aventura de tratar de vivir la vida que Dios nos está llamando a vivir, ¿no? Entonces de repente a lo mejor dices, voy a empezar un nuevo ministerio, ¿no? O a lo mejor voy a cambiar de trabajo, o voy a empezar una familia, o a lo mejor no es tanto un cambio, sino, o sea, de decir ahora voy a hacer este otro trabajo o este nuevo ministerio, sino decir, ahora voy a vivir la vida de una forma diferente. Ahora voy a empezar a hacer las cosas como Dios me dice que las haga, ¿no? Voy a dejar atrás esas cosas que yo sé que no debería tener en mi vida, las voy a dejar. Voy a empezar a hacer las que debería de estar haciendo. Voy a tener más ética en mi trabajo. Voy a tratar a la gente de diferente manera. Voy a llevar mis relaciones de otra forma. Mis finanzas van a estar correctas, ¿no? O sea, nos emociona. Y en el momento en que salimos y damos nuestros primeros pasos, pues eso nos prende, nos llena de emoción. Pero de pronto, como le pasa a Pedro, resurge la realidad. Y nos damos cuenta que va a haber un montón de obstáculos, que los planes no salen exactamente como los diseñamos,
que la gente a nuestro alrededor no responde como nosotros esperábamos que iba a responder, ¿no? Algunos, por más que ahora les estamos diciendo que vamos a hacer las cosas bien, no nos creen, a lo mejor hasta se burlan, ¿no? Algunos hasta nos traicionan. Te das cuenta que vivir la vida de otra manera no era tan fácil como tú pensabas. A lo mejor dejar esas cosas que siempre has tenido en tu vida no resulta tan fácil, ¿no? La tentación a regresar al viejo yo es más fuerte de lo que te imaginabas. Como que tomar el hábito de hacer esas cosas que ahora quieres hacer, pues no está tan fácil como tú querías, y te das cuenta que hay conflicto y que hay problemas. Pero fíjense, necesitamos entender una cosa importantísima, ¿eh? Esos momentos en los que tú empiezas a caminar de acuerdo a lo que Dios te pide que hagas y empiezas a enfrentar el viento fuerte, la tormenta seria, son los momentos en donde tu carácter va a ser probado, en donde verdaderamente, ¿verdad?, algo dentro de ti puede pasar para bien o para mal. Porque fíjense, cuando la vida no sale como la planeamos, la gente se divide en dos grupos. Hay un grupo de gente que las circunstancias que enfrenta, el comportamiento de la gente a su alrededor, llega a ser tan abrumador que se sienten incapaces de poder seguir adelante enfrente de esa adversidad, se sienten sin el poder suficiente para hacer nada, permiten que las circunstancias los venzan y entonces se rinden, tiran la toalla, dejan de seguir adelante, regresan a lo anterior, ya no siguen caminando en fe. Pero hay otro grupo de personas que tienen una capacidad especial para lo que los sociólogos llaman resistencia. Es un nuevo campo de la sociología, ¿verdad?, que se han dado cuenta que ciertos personajes en la vida tienen una resistencia especial ante las circunstancias de la vida que hace, deja tú triunfar sobre la adversidad, resistir ante la adversidad, lo cual causa que al final de esa adversidad crezcan, maduren, se fortalezcan, salgan del otro lado de la tormenta más fuertes física, mental, espiritualmente. ¿Ok? Entonces hay unos que se rinden y hay unos que crecen. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las personas que tiran la toalla y nunca crecen y se quedan como víctimas de las circunstancias toda su vida echándole la culpa a todo lo demás, y las personas que aún en medio de la tormenta siguen hacia adelante y crecen? Eso es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice su programa, características de la gente que crece ante la tormenta. Fíjense, vamos a analizar cuáles son las cosas que caracterizan, cosas que ustedes, nosotros, todos podemos tomar acción y llevar a cabo, que si las hacemos nos van a ayudar a resistir ante las tormentas. De hecho, vamos a ver 4 puntos. 3 de ellos son acciones que todos podemos aplicar, y el cuarto es el resultado que sucede en la vida de la gente que aplica estas cosas en su vida. ¿Okay? Para estudiar estas 4 cosas, vamos a estudiar la vida de un personaje del Antiguo Testamento que es un profesional enfrentador de tormentas. ¿Okay? Si ustedes han leído el Antiguo Testamento lo van a conocer muy bien. Estoy hablando de José. José, apodado el soñador. En la vida de José es una suma de cimas y valles, ¿verdad?, de cosas buenas y cosas malas, de problemas y de bendiciones que nos van a ayudar a prepararnos para las tormentas de la vida. Entonces, fíjense, voy a platicarles rápidamente la historia de José, porque esta historia es una historia muy larga. Si ustedes leen el Génesis, su historia va desde el capítulo 37 hasta el 50. Entonces obviamente no podemos ver todo eso en este ratito, pero os voy a contar brevemente de lo que se trata. José, para que lo identifiquen, es uno de los 12 hijos de Jacob. La Biblia nos dice que Dios llamó a Abraham para que dejara la tierra de su padre, lo mandó a la tierra prometida, en donde le promete que va a bendecir a toda la tierra a través de él. Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac tiene 2 hijos gemelos, que son Esaú y Jacob. ¿Okay? Jacob es el padre de 12 hijos, que cada uno representa la cabeza de una de las 12 tribus de Israel. ¿Okay? A Jacob, Dios, después de cierta parte de su vida, le cambia el nombre y le pone Israel. Por eso la gente de Israel se llama Israel, porque a Jacob le cambia el nombre y ahora se llama Israel. Entonces Jacobo o Israel tiene 12 hijos y el número 11 es José. La Biblia nos cuenta que José, cuando tiene 17 años, empieza su historia, era el favorito de su padre porque lo había tenido en su vejez.
Él estaba muy chico y sus hermanos estaban muy grandes. Entonces José, aparte de ser un chismoso, porque como sus hermanos están grandes y él escucha todo lo que hacen y va y se lo cuenta a su papá, ya medio lo alucinan, pero aparte es el favorito de su papá. Y entonces el papá le regala a José una túnica de muchos colores. Para que entiendan lo que eso hace en el corazón de sus hermanos, necesitamos recordar que en la época de la que estamos hablando, la ropa era un símbolo de estatus. ¿Okay? O sea, la gente normalmente tenían un juego de ropa, tenían lo que se ponían y un manto exterior con el que se tapaban. Generalmente era del color de la lana con el que se tejía, porque la gente no tenía dinero. La gente que tenía dinero tenía más de un juego de ropa, y si de veras tenían dinero, tenían ropa teñida. Teñir de color la ropa era carísimo. Entonces estaba reservado para la gente que tenía mucho dinero, y había colores reservados, por ejemplo el púrpura y el rojo para los reyes, ¿no? Entonces Jacob le regala a su hijo una túnica de muchos colores. Entonces dice la Biblia que sus hermanos, al darse cuenta de que su padre ama a José más que a todos los demás, lo odian. Entonces sus hermanos lo odian. Aparte de la túnica, José tiene un don espiritual muy impresionante, que es el hecho de que él sueña cosas que Dios le pone, y aparte interpreta sueños porque Dios le ayuda a interpretarlos. Pero podemos ver cómo en esta etapa de su vida José es una persona súper inmadura, muy arrogante, porque él tiene un sueño en el cual él se ve con sus hermanos en el campo juntando manojos, ¿no? Están segando, están cosechando y están haciendo manojos, y él sueña que su manojo queda derecho, parado, y los manojos de sus hermanos le hacen un círculo y lo están adorando, y no tiene el sentido común de quedarse su sueño para él. Entonces le habla a sus hermanos y dice: ¿qué creen que soñé? Vengan, siéntense todos a mi alrededor, les voy a contar mi sueño. Soñé que todos ustedes me adoraban, vamos a jugar a los manojos, adórenme, ¿no? Entonces los hermanos, después del sueño, lo odian todavía más. Y luego tiene un segundo sueño en donde sueña que también sus padres, no nada más los hermanos, sino sus papás, también lo están adorando. Entonces los hermanos ya lo alucinan y empiezan a planear deshacerse de él. Entonces un día están los hermanos, fíjense, ahí se nota el favoritismo del papá. Los hermanos están todos trabajando en el campo, llevando al ganado a pastar, y el papá le dice a José: ve y busca a tus hermanos y fíjate qué están haciendo y vienes y me dices. Y entonces los hermanos están lejos, ¿no? Tenían ganados muy grandes, tenían que estarse moviendo de pastizal en pastizal, y ven venir a José desde lejos, porque viene con su túnica de colores, que le encanta ir y embarrárselas a todos en la cara. Y entonces lo ven venir desde lejos y dice: mira, ahí viene el payaso ese de los sueños, ¿no? Y uno de ellos dice: ya sé, vamos a matarlo y lo tiramos a uno de estos pozos que hay por aquí, ¿no? Y entonces el mayor, Rubén, dice: no, espérense, no inventen cómo lo vamos a matar. ¿Por qué no mejor nada más lo echamos al pozo y ahí lo dejamos, ¿no? Él no está pensando realmente en José, sino está pensando en su padre, que ama a José. Y su plan es echarlo al pozo y cuando sus hermanos se vayan, sacarlo del pozo. Pero lo echan al pozo y Rubén se va. Y entonces los hermanos que se quedan ahí dicen: ven venir a lo lejos una caravana de ismaelitas, que eran un grupo de personas que eran comerciantes, pero entre otras cosas traficaban con esclavos. Entonces cuando los ven venir, fíjense lo que dicen entre ellos, los versículos 26 y 28 del Génesis 37, dice: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. Cuando los mercaderes madianitas pasaron por ahí, ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y ellos se llevaron a José a Egipto. Entonces estos individuos venden a José como esclavo, rompen la túnica, matan a un cabrito, la sangre la llenan todo el manto de sangre y se lo enseñan al papá y le dicen: a ver, dinos, ¿este es el manto de tu hijo? Y entonces Jacob, bueno, se rasga las vestiduras, se pone de luto y se queda de luto, llora y llora, ¿no? Pero José termina como esclavo, y fíjense lo que le pasa en el versículo 36, dice: en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Entonces fíjense cómo termina el pobre de José, ¿no? Antes el hijo favorito del papá, ¿no? Con un papá millonario que le daba lo que él quería, ahora sin un centavo, sin poder alguno, sin amigos, sin hogar, y aparte esclavizado en una tierra extraña, donde hablan un lenguaje que él no habla, ¿no? Y ahí lo dejan estos cuates vendiéndosele a este oficial. Miren, yo sé que es muy probable que tú escuches esta historia y pienses: bueno, pero esto no se relaciona realmente conmigo, ¿no?
Digo, pues mis hermanos me tiran mal la onda, pero nadie me ha vendido como esclavo, ¿no? O sea, no es para tanto, ¿no? Pero quiero que se den cuenta de cómo muchos de nosotros caemos en situaciones como esta. O sea, esto es bastante común, porque tarde o temprano en todas las áreas de tu vida va a pegar una tormenta. Y entonces la gente a lo mejor tiene un matrimonio complicado en donde su pareja no lo trata como debería, ¿verdad? Tienen pleitos, se hieren unos a otros, o a lo mejor en tu trabajo tu jefe no es lo que tú esperabas, no es una persona justa, te carga la mano, no te pagan lo justo, te hacen trabajar tiempo extra, a lo mejor tus finanzas están apretadas, ¿no? Tú pensabas que ibas a vivir de una manera pero no te alcanza, ¿no? Y estás tratando de vivir bajo un presupuesto pero no puedes, ¿no? A lo mejor tu salud no es lo que tú quisieras estar sano pero estás teniendo estas enfermedades. A lo mejor empiezas a servir en la iglesia y estás esperando que sirvas en la iglesia y entonces se ilumine el camino cada vez que tú caminas, ¿no? Y no sucede, hay problemas y entonces la gente empieza a sentirse presa, esclavizada dentro de esas relaciones. Empiezas a sentirte que tú no tienes control sobre tus situaciones, que la otra persona tiene todo el poder, que tú por más que trates de hacer las cosas bien, la otra persona no te deja, ¿no? Y empiezas a sentirte esclavizado. Y lo que no te das cuenta es que el carácter de la gente se forja cuando las cosas no salen como las planeamos. Ahí es donde te das cuenta de qué estás hecho, de qué hay dentro de ti, de cómo vas a enfrentar esas situaciones, porque esa es la diferencia entre un grupo y el otro. ¿Cómo enfrentan esas situaciones? Entonces vamos a empezar a ver en la vida de José las características de una persona que crece en medio de una tormenta. La primera dice así, dice, la gente que crece durante las tormentas, número 1, toma acción en obediencia en las cosas que Dios deja bajo su control. O sea, lo primero que hace la gente, ¿verdad?, que va a crecer en la tormenta, es en el momento en que ve la tormenta, va a tomar acción en las poquitas cosas que Dios deje bajo su control, de acuerdo a lo que Dios le dice que haga. ¿Ok? Entonces fíjense ahí, José está esclavizado, ¿verdad?, en una tierra lejana, esclavizado para un oficial del ejército del egipcio pero en medio de esa terrible noticia, el autor de Génesis nos da una maravillosa noticia y el resultado de esta maravillosa afirmación que vamos a leer. Fíjense, dice Génesis 39, versículos 2 al 6, dice, pero el Señor estaba con José. Eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona en el mundo, en la situación que se encuentre, y sobre todo cuando estás en medio de una tormenta. Porque les voy a decir una cosa, hay algo especial que pasa en el corazón de una persona cuando es consciente de que el Señor está con él o con ella. ¿Por qué? Porque si tú conoces a Dios, sabes que cuando estás con Él en una buena relación, todo lo que sucede, sucede para tu bien. Todo, lo que sea, lo que enfrentes, va a ser para tu bien. Y eso te da fuerza para vivir y hacer las cosas que empiezan a pasar en la vida de José. Dice, el Señor estaba con José, ¿y qué pasó por eso? Y prosperó en la casa del egipcio su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Acuérdense de esa palabra, y le servía. Y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. ¿Se dan cuenta de lo que pasó ahí? Miren, traten de imaginarse cuando José por primer día lo esclavizaron y lo echaron en la casa de este señor. Entiendan, no habla egipcio, está esclavizado, es un extranjero. Entre todos los que están ahí es probablemente al que menos quieren. Y sin embargo, ¿verdad?, cuando lo meten ahí, él empieza a tomar acción en las cosas que sí puede controlar. ¿Qué puede controlar José? ¿Qué tiene bajo su control ahí? ¿Se les ocurre? Su trabajo. Es lo único que puede hacer. Él no tiene opción, no es opcional, no tiene libertad de escoger qué va a hacer. Le van a decir, haz esto. A lo mejor lo primero que le dijeron, barre ese rincón con la escoba. Órale, ¿no? Porque no entiende egipcio. Entonces él empezó a hacer lo que tenía que hacer con todo su corazón, es decir, de acuerdo a lo que él sabía que Dios esperaba de él. Trabajaba como para el Señor, no para su amo, para el Señor. Y entonces empieza a tomar control de las cosas que sí puede controlar. ¿Y qué empieza a suceder? Empieza a tener cada vez control de más y más y más cosas. ¿Cuál hubiera sido la reacción más fácil y más común en José? Pues, ¿por qué voy a trabajar duro? Estoy esclavizado, gordo, infeliz, aparte me voy a poner, yo medio es más, cuando pase la comida le voy a escupir, ¿no?
O sea, pues, estoy aquí esclavizado, no lo voy a hacer. Pero en lugar de hacer eso, él dice, voy a tomar la iniciativa y voy a hacer mi trabajo lo mejor posible. Y al ratito está en control de toda la casa de Potifar. Todos los sirvientes ahora le reportan a él. Y miren, tienes que tratar de relacionar estas cosas con tu vida. Porque cuando la vida no sale como la planeas, ¿sabes qué es lo más fácil? Rendirte. Lo más fácil es decir, no lo voy a hacer, o lo voy a hacer a medias. No decir, no, este matrimonio, o sea, de la manera en que me trata esta persona, no, ¿por qué voy a estar haciendo cosas yo? No, o sea, no, que empiece ella, que empiece él. ¿No? ¿Por qué voy a estar viviendo bajo este presupuesto tan apretado y aparte Dios quiere que siga diezmando? ¿No? O sea, ¿por qué me tengo que comportar en este país decentemente? Pues si mira nada más, aquí está lleno de políticos corruptos. ¿Por qué tengo que hacer las cosas bien? ¿Por qué voy a trabajar bien si mi jefe es totalmente injusto, ni siquiera reconoce lo que hago? O sea, hay otros a los que trata mejor y son una bola de flojos. No, yo voy a medio trabajar. ¿No es lo más fácil? ¿No es el camino más común? Pero si en lugar de eso, dice, ¿sabes qué? Voy a tomar acción haciendo lo mejor que pueda, las cosas que sí puedo controlar. Mi pareja me puede tratar como ella quiera, yo la voy a tratar como debería de tratarla. La voy a amar, aunque en este momento ella no me ame de regreso. Yo en mi trabajo voy a ser fiel y voy a trabajar como para el Señor. Que el Señor no se lo merece, no lo estoy haciendo para Él, lo estoy haciendo para Dios. Que estoy muy apretado en mi presupuesto, yo voy a cuidar mi presupuesto como la Biblia me dice y voy a seguir siendo fiel a Él. Que el país es un caos y toda la gente se pasa alto, y todo el mundo anda sobornando gente, me da igual. Yo voy a vivir correctamente. El crecimiento en una persona viene cuando eres fiel a una situación, aunque no te guste, aunque no la comprendas, porque es en esos momentos que vas a descubrir que no estás realmente solo. Ahí es cuando vas a descubrir que Dios está contigo. Miren, yo nada más quiero pensar qué hubiera pasado si José hubiera tomado el camino fácil, hubiera dicho, nah, ya no voy a hacer nada, y se hubiera rendido totalmente, nunca hubiera cumplido su destino, y ahorita al final vamos a ver cuál era su destino. ¿Ok? Pero bueno, José se queda como esclavo, pero llega a estar en control de toda la casa de Potifar, y entonces como que parece que ya la vida de José va a estar mejor, ¿no? Pero entonces José va a empezar a enfrentar un problema de otro tipo. Dice el versículo 7 del capítulo 39, dice, resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Miren, la Biblia nos dice que José era un hombre muy bien parecido. Y empieza a tener esta situación que, miren, traten de imaginársela para ponerse en los zapatos de José. Es esclavo, ¿okay? No tiene opción más que ir a trabajar esa casa todos los días. Está solo. Siendo esclavo, él no tiene la opción de decir, voy a acompañar a la muchacha al pan, ¿no? Para empezar a ligar con alguien. O sea, no tiene chance de tener novia, ¿verdad? No puede cortejar a nadie. Lo único que puede hacer es hacer lo que le dicen. Y empieza a tener la tentación de esta mujer. Ahora, la Biblia no nos dice cómo es la mujer de Potifar, ¿no? Digo, si la mujer era medio repelente, pues a lo mejor era fácil decir, no, me mantendré fiel, ¿no? Pero piensen en cómo debe ser la mujer de Potifar. Dice, Potifar es un alto ejecutivo en el palacio real, o sea, es un hombre con mucho dinero, con mucho poder, en una época en donde los matrimonios prácticamente se compraban. ¿Ah? Los hombres que tenían dinero para darle una dote grande a los padres por sus hijas, y los padres andaban buscando al mejor esposo con más dinero que podían encontrar. Entonces, evidentemente, este no era un matrimonio por amor, evidentemente, donde andaba correteando al esclavo, la esposa, ¿eh? Pero porque este hombre era millonario, es muy probable que esa hubiera sido una mujer guapa, joven y de moral medio flexible, ¿no? Y esa mujer está tentando a José. Pero con todo y eso, la respuesta de José es categórica. Le dice, por ningún motivo. Le dice, mi señor, le dice, si leen el pasaje, o sea, él se refiere a su amo como su señor. Dice, mi señor me ha puesto, me ha dado la confianza de tener todo bajo mí. Es más, no me ha negado nada. Lo único que está fuera del límite eres tú. Y le dice estas palabras en Génesis 39:9. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios?
Dice, esa es otra característica de la gente que crece en medio de las tormentas. Dice su número 2, se mantiene firme en sus valores aunque se sienta tentada a romperlos. ¿No? Por más tentados, por más fácil que le parezca justificar que puede romper sus valores en la situación en la que se encuentra, porque traten de imaginarse la situación de José, ¿no? O sea, decir, estoy aquí esclavizado, ¿no? Este cuate es el que me tiene esclavizado, me tiene trabajando aquí gratis y se me está acercando la mujer. Pues, ¿por qué no voy a gozar un poquito, no? ¿No es lo mismo que nos pasa a nosotros? Cuando tu pareja a lo mejor te está diciendo cosas hirientes y no te hace sentir amado o amada, y empieza a salir una tentación por ahí y empieza a pensar, pues ¿por qué no? Si aquí ni me pela, ni me hace caso, aparte me insulta y me humilla, y pues ¿por qué no voy a gozar un poquito? ¿No? ¿Por qué voy a hacer mi trabajo al 100%? Pues mi jefe, mira, nada más es un patán, no toma en cuenta mi trabajo, ¿no? Reconoce más el de otras personas, ¿por qué no? ¿Para qué me voy a mantener muy decentito con mis finanzas? Mejor en donde pueda hacer algo, lo voy a hacer, pues ni me alcanza. ¿No que Dios me iba a prosperar? ¿No? ¿Para qué voy a ser tan buen ciudadano? Si todo el mundo se pasa a los altos, nada más no hay policías y todo el mundo, pues ¿qué tiene de malo? ¿No? ¿No es lo mismo que pensamos? O sea, en los momentos en que las cosas se ponen difíciles, se nos hace tan fácil justificar romper nuestros valores. Pero se dan cuenta que mantenernos firmes en nuestros valores es otra forma de tomar control de nuestra vida, de tomar acción en las cosas que Dios deja bajo nuestro control, porque está bajo tu control mantenerte fiel a tus valores o romperlos. Pero José se mantiene fiel, dice, no, Potifar puso su confianza en mí, pero aparte por encima de Potifar está Dios. ¿Ok? Y miren, les voy a decir una cosa muy interesante. Una de las cosas más importantes para José es el código de honor de comportamiento de la gente. Él sabe que romper sus valores significa traicionarse a sí mismo. Y esa es una de las cosas que me sorprende que la gente en nuestros días no se da cuenta. ¿No saben la cantidad de gente con la que hablo en consejería? Que cuando rompen sus propios valores, ¿saben qué es lo que tratan de hacer por todos los medios? De evadir, enfrentar la realidad de lo que están haciendo. No quieren aceptar que están rompiendo sus propios valores, porque en el momento en que abran los ojos y se vean al espejo y vean que son ellos el que lo está haciendo, se asquean de sí mismos. Romper tus valores es traicionarte a ti mismo, son tus códigos de comportamiento. Dios los escribió en tu corazón y tú sabes que está mal. Pero no sé por qué razón esa lección nos cuesta mucho trabajo. Miren, aquí José tiene la tentación todos los días, para que no piensen que fue la tentación de una vez. La Biblia nos dice que José entra diario a la casa y diario tiene que hablar con esta mujer y diario tiene que ignorar sus peticiones de acostarse con él, todo el tiempo. Pero llega un momento en que la esposa decide forzar las cosas. Y entonces un día entra, no hay nadie con él en el cuarto donde está ella, y se le abalanza, lo agarra de la ropa y le dice, acuéstate conmigo. Y lo que hace es, se quita el saco, lo deja en las manos de ella y sale corriendo. Esa es una lección que deberíamos de aprender todos. Hay veces que la vida te lanza tentaciones que son tan difíciles de resistir que lo que tienes que hacer es salir corriendo a toda velocidad. Y miren, esa es de verdad una de las cosas que más tiempo tardamos en aprender. ¿Han visto esas lámparas de luz negra que utilizan para matar moscos? ¿No? Y cuando estás en la noche nada más estás oyendo, ¿no? O sea, los mosquitos ahí van acercándose a la lámpara, ¿no? Y ahí va otro atrás, ¿no? Y yo me pregunto si los que van atrás no dicen, oye, ¿por qué hay tantos cadáveres ahí, no? O sea, ¿por qué los que entran ya no salen, no? Pues no tienen la capacidad los mosquitos, pero se dan cuenta que los mosquitos somos nosotros, que ahí está la tentación y te empieza a traer y ahí vamos, ¿no? Y les voy a decir lo que pensamos. No, pero a mí no me va a pasar. Yo sé lo que estoy haciendo. Sé hasta dónde puedo llegar. ¿No? ¿O no? ¿No? O sea, ahí vamos, uno tras otro, y vemos lo que le pasa a los demás, y ahí vas como mosco, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado por qué la tentación es tan atractiva? O
sea, ¿por qué nos atrae con tanta fuerza? Leí esta semana una frase de Carl Jung que no saben, me dejó frío. Cuando me puse a analizarla, me dejó frío. Dice él, el pecado es el sustituto del sufrimiento. ¿Oyeron eso? O sea, la gente peca porque tiene un sufrimiento en su vida que quiere evitar. Y para tratar de evitar el sufrimiento que le está mandando la vida, mejor prefiere hacer algo que lo haga temporalmente distraerse de ese sufrimiento. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Hay sufrimiento que necesitas vivir en la vida porque te lo mandó la vida. Pero por tratar de evitarlo vas a hacer cosas que te distraigan de ese sufrimiento. Pero la verdad de las cosas es que un día vas a tener que enfrentar el dolor que hace a la tentación tan atractiva. O sea, un día vas a tener que correr hacia Dios con tu dolor. O sea, en lugar de buscar una manera de evitarlo, vas a tener que ir a Dios y decirle, Señor, me está matando esto, me está doliendo, no puedo con esta tentación, por favor ayúdame. Yo me pregunto si a donde corrió José no fue a Dios, a decirle, Señor, no puedo con esta tentación, estoy solo, estoy esclavizado, esta mujer me acosa todos los días, por favor ayúdame. Y muchas veces lo que no nos damos cuenta es que Dios no siempre contesta nuestras oraciones de la manera en que se lo pedimos. Porque José se mantiene firme, ¿no? Sale corriendo. Ahora sí se lo van a reconocer, ¿no? Cuando llegue Potifar seguramente le va a decir, gracias José por resistirte a mi mujer, ¿no? Pero eso no es lo que pasa, ¿no? Esta mujer es muy astuta y entonces lo que hace es manipula a los demás servidores, ¿no? Imagínense, todos los demás sirvientes de la casa seguramente alucinaban a José porque era un extranjero y lo habían puesto encima de todos. Y entonces ella toma el manto y les dice, miren, el esclavo ese hebreo que trajo mi marido me trató de violar. Y todos, sí, sí es cierto. Y cuando llega Potifar, todos le dicen eso al marido y el marido se pone furioso. Y miren, ahí es en donde todos pensamos, pero no es posible que Dios va a permitir que esta bruja se salga con la suya, ¿verdad? ¿Suena familiar? ¿Eh? Dios no va a permitir que esta persona me haga esto, esta injusticia. ¿Dónde está, Señor? ¿No? ¿Pero qué hace Potifar? A la cárcel con José por intento de violación a su esposa. O sea, ¿se imaginan en la cárcel? Está por entrar un esclavo hebreo que trató de violarse a la esposa de un oficial del faraón. Bienvenido, ¿no? Pero en medio de esas terribles noticias aparece otra vez esta maravillosa frase. En los versículos 21 y 22 dice, pero el Señor estaba con él, ¿no? Otra vez el Señor está con él. Y fíjense lo que a continuación sigue, dice, y le extendió su misericordia. Subrayen esa palabra, Les voy a decir por qué. Porque la mayor parte de la gente, si le pasa una cosa como esta, les voy a decir lo que piensan. Ya me abandonó Dios, ya me dejó Dios, caí en la cárcel acusado de forma injusta, seguramente Dios ya no me quiere. Y aquí está diciendo, no, ahí estaba con él. Y de hecho le está extendiendo su misericordia en la cárcel. No evitó que entrara a la cárcel, extendió su misericordia en la cárcel. Y gracias a eso, ¿qué dice? Y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, otra vez en una situación totalmente negativa, otra vez injustamente metido en un lugar que seguramente era una oscuridad total porque era un extranjero. En breve se vuelve a ganar la confianza de la persona que está en la autoridad en ese lugar. Es decir, otra vez toma iniciativa y toma control de las cosas que puede y sigue aferrado a sus valores al grado que confían tanto en él que lo dejan encargado de toda la prisión. Y allá adentro, en esa prisión, algo empieza a pasar en el corazón de José que era necesario para que el plan de Dios se cumpliera. Fíjense, nos dice la Biblia que 2 oficiales de muy alto rango del faraón son metidos en la cárcel. El copero del rey y el panadero del rey. El copero es el que le sirve el vino al rey, lo prueba para asegurarse que no está envenenado y luego se lo da. O sea, es una relación de mucha confianza. Y el panadero, el que le hace su pan. Entonces, estos dos quedan a cargo de José porque él está a cargo de toda la prisión. Y un día José llega a verlos y los encuentra tristes. Y les hace esta pregunta, Génesis 47. ¿Por qué andan hoy tan cabizbajos? Miren, a lo mejor no les parece tan importante este detalle de la historia, pero para entender lo que está pasando, acuérdate que José también es un preso, que él de hecho está preso
injustamente, él es inocente, ¿no? Lo encarcelaron por algo que no hizo, pero en lugar de encerrarse en un mundo de autoconmiseración, decir, pobre de mí, aquí estoy, otra vez, no, Dios seguro ya me abandonó, nos demuestra otra característica de la gente que resiste en las tormentas. El número 3 en su programa dice, actúa con compasión, aun cuando ellos también están sufriendo. La gente que crece en las tormentas siempre actúa con compasión hacia los demás, aunque ellos en ese momento también estén sufriendo. ¿Saben qué es lo más normal? Empezamos a sufrir y se nos olvida así el sufrimiento de la gente alrededor. De hecho, cuando el sufrimiento es fuerte, te cuesta trabajo percibir el dolor de los demás, ni siquiera lo ves. Pero aquí dice, José está demostrando una característica increíble que se está desarrollando en su corazón, porque así no era José. De pronto se da cuenta del sufrimiento de la gente a su alrededor. Empieza a voltear a ver la cara de los demás y dice, mira, este está reapachurrado. Él también está ahí adentro, pero está preocupado por el otro. ¿Te pasa eso a ti? Cuando estás en tus momentos más oscuros, ¿ves la cara de tristeza de la gente? Trata de pensar cuándo fue la última vez que te preocupaste por cómo está otra persona cuando no tenías nada que ganar, porque eso te va a dar un vistazo a tu propio corazón. José, ¿verdad? Lo que está haciendo aquí, yo creo que todo lo que le pasa a José, en todo esto que hemos estado estudiando, no es una casualidad, no es un accidente. Dios está desarrollando en él cosas que no tenía. Cuando lo conocimos al principio del pasaje, era un arrogante, no veía el dolor de sus hermanos, ¿verdad? No tenía en consideración a nadie más que a él. Y en este momento, aún dentro de la prisión y sin nada, es consciente del dolor de la demás gente. Vamos a hacer la historia lo más rápido posible porque ya nos tardamos, pero les voy a decir rápidamente lo que le pasa a estos dos oficiales. La razón por la que están todos apachurrados es porque los dos tuvieron un sueño y no saben cómo interpretarlo. José es un perfecto interpretador de sueños, entonces les dice, miren, yo no interpreto, Dios es el que interpreta, pero cuéntenme sus sueños. Se lo cuentan y entonces al otro día les dice, ya sé qué es. Al copero le dice, tú en 3 días te van a restaurar tu puesto, y te van a indultar, vas a salir de la cárcel, vas a volver a trabajar para el faraón. Y el panadero dice, ay, a ver, ¿y el mío qué significa? El tuyo es que en 3 días te van a decapitar, ¿no? Y tu cuerpo va a ser entregado a las aves para que se lo coman, ¿no? Yo que le haber dicho, pues es la última vez que te cuento mis sueños, ¿no? Pero a los 3 días es exactamente lo que sucede, ¿no? Al panadero lo decapitan y al copero lo indultan. Entonces el copero, antes de salir de la cárcel, le dice, me voy a acordar de ti, le voy a hablar al faraón de ti y me voy a encargar de que te liberen, ¿no? Entonces uno piensa cuando lee esa parte de la historia, por fin, ¿no? Ya va a ser reivindicado el pobre de José. Pasa un día, nada. 2 días, yo creo que José pensó, bueno, los trámites, no el papeleo, ahorita me sacan, ¿no? Pasa una semana, pasa un mes, pasa un año. Dice la Biblia que por 2 años el copero se olvidó totalmente de José. Yo me pregunto, ¿cuántas veces durante esos 2 años José se preguntó si ese iba a ser el final de su historia? Si en algún momento realmente empezó a pensar, no, ahora sí ya, aquí me voy a quedar. Pero a los 2 años, el faraón tiene un sueño y nadie lo puede interpretar. Y entonces el copero dice, ya me acordé. Ahí en la cárcel hay un individuo que interpreta sueños. Y entonces mandan sacar a José. Ninguno de los sabios del rey le puede interpretar su sueño. José le dice exactamente lo que significa. Le dice, significa que por 7 años va a haber una abundancia en Egipto impresionante, pero después de esos 7 años va a haber una sequía en toda la tierra y no va a haber comida en ningún lado. Entonces yo le recomiendo que empiece a construirse unas bóvedas grandes, que junte la más comida posible durante 7 años, porque después de los siguientes 7 nadie va a tener que comer. Y esto es lo que le dice el faraón en Génesis 41, 39 y 40. Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. De un sablazo, José pasa a ser el gobernador de Egipto, el segundo en poder en el país más poderoso del mundo, y lo que hace
¿verdad? Al darle esa idea al faraón que le dice, ok, tú llévala a cabo, convierte a Egipto en el país más poderoso todavía de lo que era antes. Porque Egipto efectivamente durante 7 años se atiborran de comida, y cuando viene la sequía en todas las tierras de alrededor, los otros países tienen que venir a comprarle comida y él se las puede vender al precio que quiera. Entonces les vende comida, y cuando ya no tienen dinero para pagar, cuando ya no tienen con qué, empiezan a intercambiarlo por animales, por propiedades, y Egipto se hace poderosísimo. Entonces, gracias a la fidelidad de José, Egipto termina siendo salvado, pero no es lo único que salva. De hecho, lo más importante de esta historia es el hecho de que el hambre también llega a la tierra donde vivía la familia de José. Y entonces el papá se está muriendo de hambre y le dice a los hermanos, ya me enteré que en Egipto están dando comida, están vendiendo, vayan a comprar. Y ahí van los hermanos, y con el que tienen que lidiar es con José. Pero José ahora está vestido como egipcio, es un hombre poderosísimo, tienen que llegar y ver a un montón de gente antes de llegar a él. José los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Entonces les habla a través de un traductor, porque él sigue hablando en egipcio, y miren, les hace una bola de jugarretas, les hace la vida de cuadrícula chica, pero se la ganaron a pulso, ¿no? Entonces dice, estos la van a pagar, y entonces los hace sufrir lo más posible sin torturarnos, ¿no? Les hace trampa, les quita el dinero, les pone el dinero, o sea, los otros están desesperados, ¿no? Pero cuando por fin se revela ante ellos, dice, estas son las palabras que les dice, Génesis 45, 4 y 5, dice, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron en Egipto. Yo imagino que José ha de haber hecho una pausa ahí para que, no, los otros dijeran, no, no, o sea, ¿no? Pero luego continúa y les dice, pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida a ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? O sea, el plan de Dios todo el tiempo era salvar al pueblo de Israel y llevarlo a un lugar en donde fuera protegido para que creciera y fuera la multitud que iba a necesitar para tomar la tierra prometida. José hace que sus hermanos vayan por su padre, vayan por el resto de los hermanos y se traigan a toda la familia a Egipto. Entran a Egipto 70 personas, una familia grande. Pero el faraón los protege, les da el terreno que quieren, ¿verdad? Les da los recursos que quieren, y el pueblo de Israel llega a convertirse en un pueblo de 2 millones de personas en los siguientes 400 años. Es más, son tantos que el último faraón dice, estos nos van a dominar un día, y entonces los esclaviza, y ahí es cuando Dios manda a Moisés para sacarlos de Egipto, pero entran 70 y salen 2 millones. En otras palabras, si no hubiera sido por la fidelidad de José, el pueblo de Israel nunca se hubiera convertido en la nación que se convirtió. Y eso nos muestra cuál es el resultado, ¿no?, de resistir en las tormentas. Su número 4 dice, la gente que crece durante las tormentas descubre significado y propósito dentro de la tormenta. Vamos a descubrir nuestro propósito cuando estamos en medio de la tormenta. ¿Saben cuál es nuestro problema? Queremos descubrir nuestro propósito y significado sentados en la sala de la casa, sentados en la mesa del comedor con una hojita. Pero Dios nos muestra en su palabra que nosotros encontramos propósito en medio de la tribulación, en medio de las tormentas. Y si se dan cuenta, Él lo fue encontrando en cada etapa de su vida, Encontró propósito como administrador de Potifar, aunque era esclavo, ¿no? Encontró propósito como encargado de la prisión, aunque era un preso, y ahora como gobernador de Egipto. O sea, Dios fue preparando a José a través de todas esas tormentas para que pudiera cumplir con el plan maravilloso que tenía planeado, no nada más para él, para nosotros, para toda la gente a la que pensaba salvar a través de Cristo. Pero miren, ¿saben cuál es la parte trágica de todo esto? Lo más común en la gente cristiana que me encuentro cuando damos consejería es que la gente que está atravesando tormentas lo que me diga es, estoy muy desanimado porque Dios como que ya me abandonó. Estoy enfrentando estas cosas y no lo entiendo. Y entonces se rinden. Cuando lo que nos está enseñando en su palabra todo el tiempo es que es la gente que, aun cuando viene a venir la tormenta, dice, si ese es el camino que Dios quiere que siga, su razón tendrá. Conmigo va a estar y me va a ayudar a atravesarla, y algo va a pasar en mí o en mi alrededor que va a cumplir con su plan. Piensen cuál es la historia más grande en la historia del mundo. ¿Cuál es? La historia de Cristo, que si se dan cuenta es una historia totalmente similar a esta. También es la historia de un joven, ¿verdad?, que fue traicionado por uno de sus mejores amigos, abandonado por el resto de ellos,
arrestado de forma injusta, crucificado por evidencia falsa y colgado en un madero hasta que murió. A simple vista parecía como que las circunstancias habían triunfado y se había detenido el plan maestro de Dios, pero al tercer día resucitó. Resistencia al máximo. Y la Biblia nos dice que gracias a la resistencia de Jesucristo, que estuvo dispuesto a ir a esa cruz para darnos vida, ninguna tormenta que tú o yo podamos enfrentar puede separarnos del amor de Dios y de la vida eterna que tenemos asegurada en Él. Van a venir tormentas. Esa es la vida en la que estamos cuando nosotros mismos tiramos a este mundo. Pero en lugar de desanimarte, en lugar de empezar a pensar que Dios te está abandonando, piensa, no, Dios está conmigo. Yo tengo que tomar acción en las cosas que queden bajo mi control. Lo que Dios me deja manejar, lo voy a manejar correctamente, aferrado a mis valores y amando a la gente a mi alrededor. Eso es lo que nos pidió. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones a través del amor, haciendo lo que puedan hacer. Y en esa tormenta, en medio de ese tiradero, vas a encontrar propósito, sentido para tu vida, fortaleza para seguir adelante, para no mencionar la gloria de la vida eterna que tenemos todos asegurada. Pero frente a la tormenta, no te rindas, tómate de su mano y éntrale, porque es lo mejor que podemos hacer. Vamos a orar. Padre, yo sé que escuchar este tipo de mensajes para una persona que está en medio de la tormenta es tan difícil, Señor. Nos cuesta mucho trabajo quitar los ojos de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra impotencia ante las situaciones, que no podemos ver que ahí estás tú realmente con nosotros. Y que gracias a eso tu misericordia está con nosotros, y que si tan solo empezamos a tomar acción en esas poquitas cosas que podamos hacer, poco a poco vamos a empezar a sentir que tenemos más control sobre la situación, porque tú lo estás tomando, Señor. Señor, nos cuesta verdaderamente mucho trabajo mantenernos fieles a ti, fieles a los valores que tú nos enseñas en tu palabra, pero queremos vivir para tu gloria. Quiero pedirte, Señor, primero que nada, por todas estas personas que están escuchando estas palabras, que realmente están en medio de una tormenta. Te pido que en este momento, Señor, sientan tu presencia de una forma muy real, sientan tu paz en sus corazones, sientan tu amor, y que prendas una luz dentro de ellos, Señor, para que se den cuenta que no están en la oscuridad total, que pueden empezar a caminar de tu mano y que todo va a ser para su bien. Quiero pedirte también, Señor, por las personas que en este momento no están enfrentando una tormenta, porque sé, Señor, que en el horizonte se avecina una tormenta, que tarde o temprano, en algún área de nuestras vidas, el enemigo va a buscar el eslabón más débil y va a atacar con todo lo que puede. Pero sabemos, Señor, que tú ya triunfaste sobre el enemigo, que tú ya triunfaste sobre la muerte, Señor, que de tu mano podemos hacer cualquier cosa. Y te pido, Señor, que cuando llegue ese momento, cuando cualquiera de los que estamos aquí enfrentemos el momento fuerte de tormenta, nos acordemos de estas palabras tuyas que aprendimos el día de hoy, que estás con nosotros, que nos amas y que nada puede separarnos de ti, que en todo momento vas a seguir caminando de nuestra mano. Fortalécenos, Señor, llénanos de tu espíritu y ayúdanos a caminar con seguridad sin importar cuáles sean las circunstancias. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.